12 de octubre de 2025. Una madre de 19 años sale de casa con su bebé de apenas 2 meses. Dice que va al mercado, que regresa pronto, nunca vuelve. 8 días después encuentran su cuerpo, en un terreno baldío, en descomposición, asesinada. Pero hay algo que no cuadra, algo que hace que este caso sea diferente a cualquier otro que hayas escuchado. El bebé no está. La bebé de 2 meses desapareció sin dejar rastro, como si se la hubiera tragado la tierra. El asesino confesó. Dijo que mató a las dos, madre e hija, juntas. Pero solo apareció un cuerpo. ¿Dónde está la bebé? La policía dice que fue devorada por animales, que sus huesitos frágiles no resistieron, que por eso no queda nada de ella. Pero hay evidencia de que estuvo viva días después del asesinato, escondida, en un rancho, cuidada por alguien. ¿Por quién? ¿Por qué? ¿Qué pasó realmente? Esto no es un caso más de desaparición, esto es una conspiración, una traición. Un secreto tan oscuro que 2 hombres prefieren pudrirse en prisión antes que revelarlo. Y una familia que lleva años buscando respuestas que tal vez nunca lleguen. Porque hasta el día de hoy nadie sabe dónde está esa bebé, si está viva, si está muerta, si fue vendida, si fue escondida, si simplemente se desvaneció del mundo. Esta es la historia de Araceli y Elisa, una madre asesinada, una bebé desaparecida, y un misterio que sigue sin resolverse. ¿Estás listo para conocer la verdad? O al menos lo más cerca que alguien ha estado de ella. Porque te advierto, esta historia no tiene final feliz. No tiene resolución limpia. Solo tiene preguntas, sospechas y un vacío que nunca se ha llenado. Quédate hasta el final, porque cada detalle importa, cada pista cuenta. Y tal vez, solo tal vez, juntos podamos entender qué le pasó realmente a esa bebé de 2 meses que desapareció sin dejar rastro. Esta es una historia real. Ocurrió en México, hace apenas unos meses. Y lo más aterrador de todo es que podría estar pasando en este momento, en algún lugar, a alguien. Comencemos desde el principio. Desde esa mañana de octubre, cuando todo cambió para siempre. La mañana del 12 de octubre de 2025 amaneció, como cualquier otra, en el pequeño barrio de San Miguel, en las afueras de la ciudad. Las calles estaban llenas del bullicio habitual. Vendedores ambulantes gritaban sus ofertas. El olor a tortillas recién hechas se mezclaba con el ruido de los camiones pasando. Era un día común. Ordinario, nada hacía pensar que esa mañana cambiaría todo para siempre. Araceli tenía 19 años, era madre primeriza, su bebé, Elisa, apenas había cumplido 2 meses de vida. La maternidad había llegado temprano a su vida, pero ella la había abrazado con toda la fuerza que su juventud le permitía. Elisa era su mundo, su razón para levantarse cada día. Sus ojos grandes y oscuros miraban a su madre con esa inocencia que solo un bebé puede tener. Araceli la cargaba contra su pecho constantemente, la arrullaba, le cantaba bajito, era su primera hija, su todo. Esa mañana, Araceli se levantó temprano. El llanto de Elisa la había despertado antes del amanecer. La bebé necesitaba cambio de pañal y comida. Araceli la atendió con esa dedicación que había aprendido en apenas 2 meses. Después, mientras Elisa dormía de nuevo, ella se preparó. Se puso unos jeans y una blusa sencilla. Se recogió el cabello en una cola. Nada especial. Solo el atuendo de una madre joven que tenía cosas que hacer. Vivía con su madre, doña Mónica, en una casa modesta de 2 habitaciones. Su esposo trabajaba durante el día y ella se quedaba ayudando en la casa. Pero esa mañana necesitaba salir. Tenía que comprar algunas cosas en el mercado: pañales, leche de fórmula.
Cosas básicas que una madre con un bebé pequeño siempre necesita. Eran apenas las 8 de la mañana cuando se asomó a la habitación de su madre. «Mamá, voy al mercado un rato. Necesito comprar cosas para Elisa». Doña Mónica estaba en la cocina preparando café. Levantó la vista y vio a su hija con la bebé en brazos. Elisa estaba envuelta en una cobija rosa pálido, sus ojitos cerrados. Dormía profundamente. «¿Vas a llevar a la niña con este calor?», preguntó doña Mónica. «Sí, no tardo, es solo al mercado». Pero algo en la voz de Araceli sonaba diferente. ¿Nerviosa? ¿Apurada? Doña Mónica no supo identificarlo en ese momento. Después, cuando todo ocurrió, esas palabras resonarían en su cabeza una y otra vez. ¿Por qué no le preguntó más? ¿Por qué no insistió en acompañarla? Pero en ese momento solo asintió. Le dio un beso a su nieta en la frente y vio a Araceli salir por la puerta. Nunca imaginó que sería la última vez que las vería con vida. Si esta historia te está atrapando, no olvides suscribirte al canal para no perderte ningún caso. Dale like si te gusta este tipo de contenido y déjame en los comentarios de dónde nos estás viendo. Tu apoyo significa mucho. Ahora, continuemos con lo que pasó ese día. Las horas pasaron. Doña Mónica no se preocupó al principio. El mercado estaba a solo 20 minutos en camión. Araceli a veces se tardaba. Se encontraba con alguna conocida, platicaba. Era joven y sociable. Pero cuando llegó el mediodía y no había regresado, algo empezó a no sentirse bien. Doña Mónica intentó llamarla al celular, una vez, 2 veces, 3 veces. El teléfono sonaba, pero nadie contestaba. Después de la 5ª llamada, empezó a preocuparse de verdad. A las 2 de la tarde, llamó al esposo de Araceli, Miguel. Él trabajaba en una construcción del otro lado de la ciudad. Contestó con el ruido de fondo de las máquinas. «Miguel, ¿has sabido algo de Araceli?» «No, ¿por qué? Pasó algo. Salió en la mañana y no ha vuelto. No contesta el teléfono». Hubo un silencio. Miguel sintió que algo se retorcía en su estómago. Araceli no era de desaparecer así, no con la bebé, nunca. «Ya voy para allá», dijo cortando la llamada. Cuando Miguel llegó a la casa, doña Mónica estaba frente a la puerta, mirando la calle como si en cualquier momento Araceli fuera a aparecer caminando tranquila, con Elisa en brazos. Pero la calle estaba vacía, solo el sol del mediodía golpeando el pavimento. Miguel entró corriendo. «¿Llamaste a sus amigas? ¿A alguien?» «A todas». Nadie la ha visto. ¿Qué había pasado? ¿Dónde estaba Araceli? ¿Dónde estaba la bebé? Miguel empezó a llamar a todos los conocidos, familia, amigos, vecinos. Nadie sabía nada, nadie la había visto. Era como si la tierra se la hubiera tragado. Pero la gente no desaparece así, no en pleno día, no con un bebé de 2 meses. Algo estaba terriblemente mal. A las 4 de la tarde tomaron la decisión. Tenían que ir a la policía, no podían esperar más. Miguel y doña Mónica subieron a la camioneta y manejaron hasta la delegación más cercana. Entraron casi corriendo. El oficial de turno los recibió con esa mirada que todos los policías tienen, cansada, como si hubiera visto esto 1000 veces. «Mi esposa desapareció con nuestra hija». «¿Cuánto tiempo lleva desaparecida?» «Desde esta mañana. Salió como a las 8 y no regresó». El oficial suspiró. Sacó un formulario. «Tienen que esperar 48 horas para reportar una desaparición». «Tiene un bebé de 2 meses. No puede esperar 48 horas», gritó Miguel. Algo en su desesperación hizo que el oficial cambiara de actitud. Tomó los datos: nombre completo, edad, descripción física, qué ropa llevaba puesta, una foto de Araceli cargando a Elisa. Miguel se la mostró desde su celular. La foto había sido tomada apenas 3 días antes. Araceli sonreía.
Elisa dormía en sus brazos. Se veían felices, normales. ¿Cómo es que alguien puede estar sonriendo en una foto y 3 días después desaparecer sin dejar rastro? La investigación comenzó esa misma tarde. Los policías empezaron a hacer llamadas, a preguntar en el vecindario, a buscar pistas. Pero había un problema grande. No sabían por dónde empezar. ¿Araceli había llegado al mercado? ¿Alguien la había visto? ¿Con quién había hablado? Las preguntas se multiplicaban, pero las respuestas no llegaban. Doña Mónica no durmió esa noche. Se quedó sentada en la sala, abrazando la cobija rosa de Elisa. Miguel caminaba de un lado a otro. Su mente era un torbellino. ¿Y si Araceli había tenido un accidente? ¿Y si alguien las había secuestrado? ¿Y si...? No se atrevía a pensar en lo peor. No todavía. Al día siguiente, 13 de octubre, la policía decidió revisar las cámaras de seguridad del barrio. Era la única forma de rastrear los movimientos de Araceli. Había cámaras en algunas tiendas, en la entrada de ciertas calles. No muchas, pero suficientes para armar un recorrido. Los investigadores pasaron horas revisando grabaciones, hora tras hora de imágenes borrosas, gente pasando, carros, camiones, nada, hasta que lo encontraron. Las cámaras de una tienda de abarrotes captaron algo. Fecha: 12 de octubre. Hora: 8:47 de la mañana. Una mujer joven bajando de un carro. Llevaba jeans y una blusa clara. En sus brazos, un bulto envuelto en una cobija rosa. Un bebé. La mujer era Araceli. No había duda. Pero había algo más en esa imagen. Algo que hizo que todos en la sala de investigación se quedaran en silencio. No estaba sola. Había un hombre con ella. Bajó del mismo carro. Un vehículo que parecía ser de aplicación. Un Nissan gris. El hombre caminó junto a Araceli por unos metros. Luego, la grabación lo perdía de vista. Pero su rostro había quedado captado. Claro. Nítido. Los investigadores congelaron la imagen. Hicieron zoom. El hombre parecía tener unos 30 y tantos años. Complexión robusta, playera oscura, gorra. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué Araceli estaba con él? La policía le mostró la imagen a Miguel. Su reacción fue inmediata. Los ojos se le abrieron. La mandíbula se le tensó. Conocía a ese hombre. Lo conocía bien. «Es Arturo», dijo con voz temblorosa. «¿Quién es Arturo?» Miguel tragó saliva. Su mente empezó a atar cabos. Arturo era alguien que había conocido hacía apenas unos meses. Se habían hecho amigos rápidamente. Bebían juntos. Veían partidos. Pasaban tiempo. Arturo a veces iba a la casa, conocía a Araceli, conocía a Elisa, era parte del círculo cercano. Pero ¿qué hacía con Araceli esa mañana? ¿Por qué estaba con ella? «Es un amigo mío», logró decir Miguel. «Nos conocimos hace como 5 meses. Tomamos juntos a veces». Los investigadores intercambiaron miradas. Esto cambiaba todo. Ya no era solo una desaparición misteriosa. Ahora había un rostro, un nombre, una conexión directa. La búsqueda acababa de tomar un giro completamente diferente. «Necesitamos encontrar a Arturo», dijo uno de los detectives. Pero había un problema. Nadie sabía exactamente dónde vivía Arturo. Miguel solo tenía su número de teléfono. Lo habían conocido en un bar. Nunca había ido a su casa. Nunca supo realmente de dónde era. Era solo un compa, alguien con quien echarse unas cervezas. Nunca pensó que necesitaría más información. Nunca imaginó que ese tipo tendría algo que ver con la desaparición de su esposa y su hija. La policía intentó rastrear el número. Llamaron varias veces. Nunca contestó. El teléfono estaba activo, pero nadie respondía. Arturo sabía que lo estaban buscando. Estaba huyendo. Las horas seguían pasando y cada minuto que transcurría hacía que la angustia creciera más. ¿Dónde estaba Araceli?
¿Dónde estaba Elisa? ¿Qué había pasado después de que bajaron de ese carro? El 14 de octubre, 2 días después de la desaparición, la policía logró identificar al conductor del vehículo de aplicación. Era un señor de unos 50 años que trabajaba para una de las plataformas digitales. Los investigadores fueron a buscarlo a su casa. El hombre estaba asustado, nervioso, pero cooperó inmediatamente. «Sí, lo recogí esa mañana», dijo. «Una muchacha joven con un bebé y un tipo. Me pidieron que los llevara al centro». «¿Escuchó algo? ¿Hablaron durante el viaje?» El conductor negó con la cabeza. «Iban callados. Yo pensé que eran pareja. El tipo iba serio. La muchacha parecía nerviosa, pero no dijeron nada raro». «¿A dónde exactamente los dejó?» «En la esquina de Morelos con Hidalgo. Ahí me pidieron que parara». Era una zona comercial, llena de gente a esa hora de la mañana, tiendas, puestos, movimiento constante, el lugar perfecto para perderse entre la multitud. Los investigadores fueron a esa esquina. Preguntaron en todos los negocios. Alguien había visto a una mujer joven con un bebé y a un hombre con ella. Algunos recordaban haber visto gente ese día. Pero nadie recordaba algo específico. Era solo otra mañana normal, otra muchacha con un bebé. Nada memorable. El rastro se perdía ahí, en esa esquina, como si Araceli y Elisa hubieran sido tragadas por la ciudad. Miguel estaba destrozado. No comía, no dormía. Solo pensaba en su esposa y su hija. ¿Qué les había pasado? ¿Por qué Arturo estaba con ellas? Empezó a repasar cada conversación que había tenido con Arturo, cada momento que habían pasado juntos. Había algo raro, alguna señal, pero no encontraba nada. Arturo siempre había sido amigable, normal. Nunca mostró interés en Araceli, nunca dijo nada fuera de lugar. O eso creía Miguel, porque doña Mónica tenía otra versión. Cuando los investigadores la entrevistaron de nuevo, ella mencionó algo que había guardado, algo que no le había dado importancia hasta ahora. «Araceli me dijo algo hace como un mes», confesó doña Mónica con voz quebrada. «Me dijo que Arturo la hacía sentir incómoda». «¿Incómoda cómo?» «La miraba raro. Cuando Miguel no estaba, Arturo a veces le hablaba de más. Le preguntaba cosas personales. Araceli me dijo que sentía que él coqueteaba con ella». Esto abrió una nueva línea de investigación. ¿Arturo tenía algún tipo de interés en Araceli? ¿Había pasado algo entre ellos? Miguel se negaba a creerlo. Su esposa lo amaba. Estaba seguro, pero la duda empezó a infiltrarse en su mente como veneno. ¿Y si había algo que no sabía? La policía intensificó la búsqueda de Arturo. Pusieron su foto en todos los medios locales. Pidieron ayuda a la comunidad. ¿Han visto a este hombre? Alguien tenía que saber algo. Alguien tenía que haberlo visto. México no es tan grande como para que una persona desaparezca completamente. El 15 de octubre, 3 días después de la desaparición, recibieron una llamada anónima. Una voz masculina, nerviosa. «Yo sé dónde está Arturo». El corazón de los investigadores se aceleró. «¿Dónde?» «Está en casa de su hermana, en la colonia Jardines del Sur». La policía actuó rápido. Organizaron un operativo. No podían arriesgarse a que Arturo escapara de nuevo. 6 patrullas se dirigieron a la dirección. Era una casa pequeña en una zona residencial modesta. Rodearon el perímetro, tocaron la puerta. Una mujer de unos 40 años abrió. Miró a los policías con miedo. «¿Está Arturo aquí?» Ella dudó. Solo un segundo, pero fue suficiente. Sí. Los policías entraron. Arturo estaba en la sala sentado en el sillón viendo televisión. Cuando vio a los uniformados, no se movió. No trató de correr. Solo se quedó ahí, mirándolos con una expresión vacía, como si supiera que esto eventualmente pasaría, como si hubiera estado esperando este momento. «Arturo»,
Necesitamos que vengas con nosotros. Él asintió. Se levantó sin resistencia, sin decir palabra. Lo esposaron y lo metieron a la patrulla. Durante todo el trayecto a la estación no dijo nada, solo miraba por la ventana. Su rostro no mostraba emoción, ni miedo, ni arrepentimiento, nada. ¿Qué sabía Arturo? ¿Qué había hecho? En la estación lo llevaron a una sala de interrogatorios, un cuarto pequeño con paredes grises, una mesa, 2 sillas, una luz fluorescente parpadeando arriba. Los detectives entraron, se sentaron frente a él. Arturo seguía en silencio, miraba sus propias manos esposadas sobre la mesa. Arturo, sabemos que estuviste con Araceli el 12 de octubre. Las cámaras te captaron. Él no respondió. ¿Dónde está Araceli? ¿Dónde está la bebé? Silencio. Arturo, si colaboras, las cosas pueden ser más fáciles para ti. Pasaron los minutos. Arturo no decía nada. Los investigadores empezaron a presionar más. Le mostraron la foto de Elisa, un bebé de 2 meses, inocente, indefensa. Esta niña no tiene nada que ver con nada, Arturo. Si sabes dónde está, dilo. Algo cambió en su expresión. Sus ojos se humedecieron, su mandíbula se tensó, y entonces, después de casi 1 hora de silencio absoluto, habló. Yo las maté. Las palabras cayeron como bombas en la sala. Los detectives se miraron. ¿Había dicho lo que creían que había dicho? ¿Qué dijiste? Arturo levantó la vista, sus ojos estaban rojos. Yo maté a Araceli y a la bebé. El mundo se detuvo en ese momento. Era una confesión directa. Pero, ¿por qué? ¿Qué había pasado? Los investigadores necesitaban saber más. Necesitaban entender. Arturo empezó a hablar. Su voz era monótona, sin emoción, como si estuviera narrando algo que le había pasado a otra persona. Araceli me citó esa mañana, dijo. Me mandó un mensaje pidiéndome que nos viéramos. Dijo que tenía que hablar conmigo. ¿Sobre qué? Arturo bajó la mirada. Ella estaba diciendo cosas, rumores. Le estaba diciendo a la gente que yo y Miguel, que nosotros teníamos algo. Los investigadores se quedaron en silencio. ¿Qué estaba insinuando? ¿Qué tipo de algo? Preguntó uno de los detectives. Que éramos pareja, que Miguel y yo teníamos una relación. Ella lo estaba diciendo por todo el barrio. Me estaba difamando. La habitación se llenó de tensión. ¿Era eso cierto? ¿Araceli realmente estaba esparciendo ese rumor? ¿O era una excusa de Arturo? Los investigadores sabían que necesitaban verificar esto. Pero por ahora necesitaban que Arturo siguiera hablando. ¿Y qué pasó cuando se vieron? Discutimos. Le dije que parara. Eso no era cierto, pero ella no me hacía caso. Seguía insistiendo, decía que tenía pruebas, que iba a contarle a todo el mundo. ¿Qué pruebas? Arturo negó con la cabeza. No sé, ella solo decía que sabía cosas. ¿Y entonces qué hiciste? Hubo una pausa larga. Arturo cerró los ojos. Perdí el control, la agarré del cuello. Ella forcejeó. La bebé estaba llorando. Yo solo quería que se callara, que dejara de decir esas cosas, pero apreté muy fuerte, y ella dejó de moverse. La frialdad con la que lo dijo era espeluznante. Los detectives sintieron un escalofrío. Esto no era solo una confesión, era la descripción de un asesinato. ¿Y la bebé? Arturo abrió los ojos. Una lágrima rodó por su mejilla. La bebé seguía llorando, no se callaba. Yo no sabía qué hacer, así que... No terminó la frase, pero no hacía falta. Los investigadores entendieron. ¿Dónde están los cuerpos? Arturo les dio una dirección, un lugar en las afueras de la ciudad. Una zona de matorrales y terrenos baldíos. Un lugar donde nadie va, donde nadie mira. El lugar perfecto para esconder algo, o a alguien. La policía organizó de inmediato un operativo de búsqueda. Era ya de noche del 15 de octubre.
Pero no podían esperar hasta el amanecer. Tenían que ir ahora. Docenas de patrullas y vehículos de investigación se dirigieron al lugar indicado por Arturo. Miguel y doña Mónica fueron informados. La noticia los destrozó. Las palabras «yo las maté» resonaban en sus cabezas. No era posible, no podía ser real. Pero era real, terriblemente real. Los vehículos avanzaban por la carretera oscura. Las luces de las patrullas cortaban la noche como cuchillos. Miguel iba en uno de los autos, doña Mónica en otro. Ninguno de los dos podía quedarse en casa. Necesitaban estar ahí, necesitaban saber, aunque en el fondo ambos ya sabían lo que iban a encontrar. Arturo había confesado, había dicho que las mató. No había vuelta atrás, no había esperanza. El trayecto pareció eterno, cada kilómetro era una agonía. Miguel miraba por la ventana. Las lágrimas corrían por su rostro sin control. Su mente era un caos de imágenes. Araceli sonriendo. Elisa durmiendo en sus brazos. Los momentos felices. Los planes que tenían. Todo destruido por un hombre que él había considerado su amigo. Un hombre en quien había confiado. ¿Cómo no se dio cuenta? ¿Cómo no vio las señales? La caravana llegó al lugar cerca de las 11 de la noche. Era un terreno baldío en las afueras de la ciudad. Un área semirural donde los desarrollos urbanos aún no habían llegado. Matorrales altos, árboles dispersos, tierra seca y rocosa. Durante el día, tal vez algunos campesinos pasaban por ahí. Pero de noche, el lugar estaba completamente desolado. Era el tipo de lugar donde puedes gritar y nadie te escuchará. El tipo de lugar donde puedes esconder algo y nadie lo encontrará. Los investigadores bajaron de los vehículos, sacaron linternas, equipo de búsqueda, perros entrenados. La operación estaba bien organizada, pero había un problema. El terreno era enorme. Arturo había dado una ubicación general, pero no coordenadas exactas. Por ahí, cerca de unos árboles grandes, había dicho. Eso no era suficiente. Podía haber docenas de árboles grandes en esa zona. Vamos a dividir el área en cuadrantes, ordenó el jefe del operativo. Grupos de 4. Cada grupo toma una sección. Avancen despacio. No queremos contaminar posible evidencia. Los equipos se dispersaron. Las luces de las linternas bailaban en la oscuridad. Los perros olfateaban el suelo, tiraban de las correas, buscaban. Miguel y doña Mónica se quedaron junto a una de las patrullas. No les permitieron participar en la búsqueda. Era demasiado peligroso, demasiado delicado. Solo podían esperar y rezar. Las horas pasaban. Medianoche, 1 de la mañana, 2 de la mañana, nada. Los equipos regresaban de sus cuadrantes, negaban con la cabeza. No habían encontrado nada. El terreno era más grande de lo que pensaban, y de noche, con solo linternas, la visibilidad era limitada. Pero no podían parar. No podían irse sin encontrar algo. Entonces, a las 3:15 de la madrugada, uno de los perros empezó a ladrar frenéticamente. Jalaba la correa con fuerza. Su manejador casi no podía controlarlo. El perro había detectado algo. Los otros equipos corrieron hacia esa dirección. Las luces convergieron en un punto específico, un área con arbustos densos, maleza alta, y ahí, entre los matorrales, había algo. Pero no era lo que esperaban, era ropa, una blusa clara manchada de tierra, un par de jeans. Los investigadores se acercaron con cuidado, examinaron las prendas, las fotografiaron, las marcaron como evidencia. Eran de mujer, talla pequeña, podrían ser de Araceli, pero no había cuerpo, solo ropa abandonada. ¿Qué significaba esto? Sigan buscando en esta área, ordenó el jefe. Si encontramos ropa, el cuerpo debe estar cerca. Los equipos intensificaron la búsqueda alrededor de ese punto. Cada centímetro era examinado, cada arbusto movido, cada piedra volteada.
pero no encontraban nada más, solo tierra, rocas, plantas secas. Era como si la ropa hubiera aparecido de la nada, como si alguien la hubiera dejado ahí y nada más. Miguel sintió que se desvanecía cuando le mostraron las prendas. Era la ropa de Araceli. La reconoció inmediatamente. La blusa que llevaba puesta esa mañana cuando salió de casa, los jeans que él mismo le había regalado. Era ella. No había duda. Pero, ¿dónde estaba su cuerpo? ¿Dónde estaba Elisa? La búsqueda continuó hasta el amanecer. Con la luz del día pudieron ver mejor. El terreno era aún más extenso de lo que parecía de noche. Había barrancos, pequeñas cañadas, zonas de vegetación muy densa. Encontrar algo ahí iba a ser como buscar una aguja en un pajar. Pero no tenían opción. Tenían que seguir. Durante los días siguientes, la búsqueda se convirtió en una operación masiva. Voluntarios del vecindario se sumaron. Gente que conocía a Araceli. Gente que solo quería ayudar. Decenas de personas peinando el terreno. Día tras día, desde el amanecer hasta que caía la noche. Miguel estaba ahí todos los días. No comía, apenas dormía. Solo buscaba. Gritaba el nombre de su esposa, el nombre de su hija, aunque sabía que no iban a responder. Doña Mónica rezaba. Era lo único que podía hacer. Rezaba para que las encontraran, para que pudieran darles un entierro digno, para que al menos pudieran despedirse, porque lo peor no era saber que estaban muertas. Lo peor era no poder encontrarlas, no poder verlas una última vez. Mientras tanto, Arturo seguía en custodia. Los investigadores lo interrogaban constantemente. Querían más detalles, querían que fuera más específico sobre la ubicación. Pero Arturo ya no hablaba. Después de su confesión inicial, se había cerrado. No decía nada más, solo miraba al vacío. Como si lo que había hecho no le importara. Como si no sintiera nada. Los psicólogos forenses que lo evaluaron dijeron que mostraba rasgos de personalidad antisocial, falta de empatía, incapacidad de remordimiento genuino. Era alguien capaz de matar y seguir con su vida como si nada, y eso hacía que todo fuera aún más aterrador. El 16, 17, 18 y 19 de octubre pasaron sin resultados. Cada día que pasaba, la esperanza se desvanecía más. Las familias de desaparecidos saben que el tiempo es el peor enemigo. Cada hora que pasa reduce las posibilidades de encontrar algo, de tener respuestas. Y ya habían pasado días, 7 días desde la desaparición, una semana completa. ¿Iban a encontrar algo? ¿O Araceli y Elisa se habían perdido para siempre? La respuesta llegó el 20 de octubre. Era temprano en la mañana. El sol apenas estaba saliendo. Uno de los equipos de búsqueda estaba explorando una zona que no habían revisado antes. Era un área más alejada, más profunda en el terreno, más difícil de acceder, pero decidieron intentar, y ahí, en una pequeña cañada oculta por vegetación densa, lo encontraron. Un cuerpo. El olor los golpeó antes de que pudieran verlo, un olor penetrante, inconfundible, el olor de la muerte, de la descomposición. Los investigadores se acercaron con cuidado, apartaron los arbustos, y ahí estaba. El cuerpo de una mujer joven, boca abajo, parcialmente cubierto por tierra y hojas. La descomposición ya estaba avanzada. 8 días bajo el sol del otoño mexicano habían hecho su trabajo. «Encontramos algo», dijo uno de los investigadores por radio. «Necesitamos al forense. Ya». En minutos, el área se llenó de personal. Fotógrafos forenses, el médico legista, técnicos de evidencia. Acordonaron la zona. Nadie podía acercarse. Era una escena de crimen. Tenían que documentar todo. Cada detalle. Cada ángulo. No podían cometer errores. Miguel estaba cerca cuando escuchó la noticia. «Encontramos un cuerpo». Esas palabras lo partieron por la mitad.
Corrió hacia el área acordonada. Los policías lo detuvieron. No podía pasar. No podía ver. Pero él necesitaba saber, necesitaba confirmar. ¿Es ella? ¿Es Araceli? Señor, por favor, manténgase atrás. Tenemos que hacer la identificación formal. Déjenme pasar, es mi esposa. Los policías tuvieron que sujetarlo. Miguel gritaba, lloraba, se resistía. Pero no lo dejaron acercarse. Doña Mónica llegó corriendo. Cuando vio a su yerno así, supo lo que había pasado. Se desplomó, cayó de rodillas. Su niña, su Araceli, la habían encontrado. El médico forense examinó el cuerpo in situ. Confirmó que era una mujer joven, edad aproximada entre 18 y 22 años, complexión delgada, altura consistente con la descripción de Araceli. Pero la descomposición hacía difícil una identificación visual directa. Iban a necesitar pruebas. ADN. Registros dentales. Comparaciones. Pero había algo más. Algo que llamó la atención de inmediato. El cuerpo estaba solo. No había rastro de un bebé. No había un segundo cuerpo. No había ropa de bebé. No había la cobija rosa. Nada. Solo el cuerpo de la mujer. Los investigadores buscaron alrededor, revisaron cada centímetro de la zona, movieron cada arbusto, cada piedra, pero no encontraron nada más. ¿Dónde estaba Elisa? ¿Dónde estaba la bebé? La pregunta resonaba en la mente de todos. Arturo había confesado haber matado a las dos, madre e hija. Dijo que las había dejado en el mismo lugar. Pero solo habían encontrado a Araceli. La bebé no estaba ahí. Había desaparecido, como si nunca hubiera existido. Los investigadores consideraron varias posibilidades. Tal vez Arturo había mentido, tal vez nunca mató a la bebé, tal vez la dejó en otro lugar, o tal vez había pasado algo más, algo que nadie quería decir en voz alta, pero todos pensaban. El terreno donde encontraron a Araceli estaba en una zona semisalvaje. Había animales, coyotes, perros salvajes, aves de rapiña y un bebé de 2 meses. Un cuerpo tan pequeño, tan frágil. Podía haber sido... No, nadie quería terminar esa frase, pero la realidad era dura, cruel. 8 días era mucho tiempo. Un bebé no tiene huesos fuertes, no tiene estructura corporal resistente. En un ambiente así, con depredadores, con el clima, con el tiempo, podía no quedar nada. Absolutamente nada. El médico forense fue quien finalmente lo dijo. Cuando le preguntaron sobre la ausencia del segundo cuerpo, respondió con voz grave: «Es posible que el cuerpo del bebé haya sido consumido por fauna del área. Los huesos de un infante de 2 meses son extremadamente frágiles, cartilaginosos. No se preservan como los de un adulto. Si estuvo expuesto a depredadores, es muy probable que no quede evidencia física». Las palabras cayeron como un martillo. Miguel tuvo que sentarse. No podía procesar lo que estaba escuchando. Su bebé había sido devorada por animales. No iba a poder encontrarla. Nunca. La idea era insoportable, imposible de aceptar. Pero era la explicación más lógica, la más terrible, pero la más lógica. Doña Mónica sollozaba sin control. Su nieta, su pequeña Elisa, 2 meses de vida, apenas había empezado a existir. Y ahora no quedaba nada de ella, ni siquiera un cuerpo que enterrar, ni siquiera eso. El cuerpo de Araceli fue trasladado al servicio médico forense. Ahí realizarían la autopsia completa, confirmarían la identidad mediante ADN, determinarían la causa exacta de muerte, buscarían evidencia, cualquier cosa que pudiera ayudar en el caso contra Arturo. La autopsia confirmó lo que ya sabían. Era Araceli. El ADN coincidía. La causa de muerte: asfixia por estrangulamiento, marcas en el cuello consistentes con presión manual. Había luchado, tenía pequeñas lesiones defensivas en las manos.
Rasguños, moretones. Había intentado defenderse, pero no había sido suficiente. El informe también mencionaba algo más. Araceli tenía lesiones previas, moretones antiguos en los brazos, en las piernas, algunos de días antes, algunos de semanas antes. Eran consistentes con violencia doméstica, con maltrato. ¿Miguel la golpeaba? ¿O habían sido de otra persona? Esta información abrió nuevas preguntas. ¿Qué estaba pasando realmente en la vida de Araceli? ¿Qué secretos guardaba? Los investigadores decidieron profundizar más. Entrevistaron a vecinos, a familiares, a amigos, y lo que descubrieron pintaba un cuadro muy diferente al que habían imaginado. Varias personas del vecindario confirmaron lo que Arturo había dicho. Araceli efectivamente había estado esparciendo rumores sobre él y Miguel. Decía que los había visto juntos en situaciones comprometedoras, que creía que su esposo era homosexual y tenía una relación con Arturo. La gente pensaba que eran solo chismes, rumores sin fundamento. Pero Araceli insistía, decía que tenía pruebas. ¿Era verdad o era solo paranoia? Los investigadores no sabían. Miguel negaba todo rotundamente. Decía que su matrimonio era normal, que amaba a su esposa, que nunca había tenido nada con Arturo ni con ningún otro hombre. Pero las dudas estaban ahí, y no se iban. Una vecina, doña Leticia, le contó a la policía algo que había presenciado 2 semanas antes de la desaparición. Había visto a Araceli y Miguel discutiendo afuera de su casa. Gritaban, Araceli lloraba, Miguel estaba furioso. Le gritaba que dejara de inventar cosas, que estaba loca, que iba a arruinar su vida con sus mentiras. Ella le gritó, «Yo sé lo que vi, no me voy a callar», recordó doña Leticia. Y él le respondió, «Si sigues con eso, te vas a arrepentir». ¿Era esa una amenaza? ¿Miguel estaba involucrado en la muerte de Araceli? Los investigadores comenzaron a sospechar. Tal vez la historia no era tan simple como parecía. Tal vez no era solo Arturo. Tal vez había más gente involucrada. Interrogaron a Miguel de nuevo, esta vez con más dureza. Le preguntaron sobre los moretones de Araceli, sobre las discusiones, sobre su relación con Arturo. Miguel se mantuvo firme, no sabía nada de los moretones. Las discusiones eran normales de pareja, y con Arturo solo eran amigos, nada más. ¿Dónde estabas el 12 de octubre en la mañana?, le preguntaron. En el trabajo. Ya se los dije, estaba en la construcción. ¿Alguien puede confirmarlo? Miguel dio nombres, compañeros de trabajo, el capataz. Los investigadores verificaron. Todos confirmaron que Miguel había estado ahí ese día, desde temprano. No había forma de que hubiera estado con Araceli esa mañana. Su coartada era sólida. Pero eso no eliminaba todas las sospechas. ¿Y si había planeado todo con Arturo? ¿Y si le había pedido que lo hiciera? Los investigadores consideraron esa posibilidad. Pero no tenían evidencia. Solo teorías, especulaciones. Arturo seguía sin hablar. Mantenía su versión. Él había matado a Araceli porque lo estaba difamando. Punto. No mencionaba a Miguel como cómplice. No insinuaba nada. Era su crimen, solo suyo. El funeral de Araceli se llevó a cabo el 23 de octubre, 11 días después de su desaparición. La iglesia estaba llena. Familiares, amigos, vecinos, gente que la conocía, gente que la apreciaba. El ataúd estaba cerrado, nadie podía verla. La descomposición había sido muy severa. Era mejor recordarla como era, joven, bonita, llena de vida. Pero había 2 ataúdes preparados, uno para Araceli y uno pequeño, vacío, para Elisa, porque aunque no habían encontrado su cuerpo, necesitaban un lugar donde despedirse, un lugar donde llorarla. Doña Mónica había insistido. Su nieta merecía un funeral, aunque fuera simbólico.
El pequeño ataúd blanco estaba junto al de su madre, adornado con flores, con peluches, con la cobija rosa que Elisa usaba, la que doña Mónica había conservado. Era desgarrador ver ese ataúd vacío, saber que la bebé nunca iba a estar ahí, que nunca iban a poder enterrarla realmente. Durante el servicio, el sacerdote habló sobre la vida, sobre la muerte, sobre el misterio del sufrimiento, pero sus palabras sonaban huecas. ¿Qué sentido tenía? ¿Qué propósito? Una mujer de 19 años y un bebé de 2 meses, muertas, destruidas, por un hombre que decía estar defendiendo su honor. No había sentido, no había justicia, solo dolor. Miguel no habló durante el funeral. Se quedó sentado en la primera banca, mirando los ataúdes, uno grande, uno pequeño, su esposa, su hija, todo lo que había amado, todo por lo que había vivido, desaparecido. Y en el fondo, una pregunta seguía martillando su cabeza. ¿Dónde estaba realmente Elisa? ¿Había sido devorada por animales como decían? ¿O había algo más? Algo que nadie estaba viendo. Algo que todos estaban pasando por alto. Porque había algo que no cuadraba. Arturo había dicho que mató a las dos en el mismo lugar, que las dejó juntas. Pero solo encontraron a Araceli, y el cuerpo de Araceli estaba parcialmente cubierto, como si alguien hubiera intentado ocultarlo. ¿Por qué hacer eso con uno y no con el otro? ¿Por qué el bebé no estaba ahí? A menos que nunca hubiera estado ahí. A menos que Arturo hubiera mentido. A menos que la bebé estuviera en otro lugar. Viva o muerta, pero en otro lugar. La búsqueda de Elisa continuaba. Aunque oficialmente la policía consideraba que probablemente había sido consumida por fauna silvestre, extraoficialmente algunos investigadores no estaban convencidos. Seguían buscando, seguían investigando, porque algo no encajaba. Y mientras ese bebé no apareciera, el caso no estaría cerrado. ¿Dónde estaba Elisa? ¿Qué le había pasado realmente? ¿La encontrarían algún día? ¿O se convertiría en uno más de esos misterios sin resolver? Uno más de esos casos que persiguen a las familias por el resto de sus vidas. Porque lo peor no es saber que alguien murió. Lo peor es no saber. Es vivir con la incertidumbre, con la esperanza imposible de que tal vez, solo tal vez, en algún lugar, de alguna forma, siga viva. Los días después del funeral fueron oscuros. Miguel no volvía al trabajo. Se quedaba en casa, miraba las paredes, las fotos de Araceli, las pocas cosas de Elisa que quedaban, un chupón, un pañal sin usar, la ropita que nunca llegó a ponerse. Cada objeto era una puñalada, un recordatorio de lo que había perdido, de lo que nunca iba a recuperar. Doña Mónica tampoco podía seguir con su vida. Se levantaba, preparaba café, se sentaba en la sala y lloraba. Todo el día, todos los días. Los vecinos intentaban consolarla, le llevaban comida, le hacían compañía, pero nada ayudaba. El dolor era demasiado profundo, demasiado crudo. La policía seguía trabajando en el caso. Arturo había sido formalmente acusado de 2 homicidios, el de Araceli y el de Elisa. Aunque no tenían el cuerpo de la bebé, la confesión de Arturo era suficiente para proceder. Pero el sistema judicial mexicano es complicado, lento, burocrático. El juicio podía tardar meses, incluso años. Y mientras tanto, la pregunta seguía ahí. ¿Dónde estaba Elisa? El detective a cargo del caso, un hombre llamado Ramírez, no podía dejar de pensar en eso. Tenía más de 20 años en la policía. Había visto de todo, crímenes horribles, escenas espantosas, pero esto era diferente. Un bebé de 2 meses, desaparecido sin dejar rastro, no le cuadraba. Algo en su instinto le decía que había más, que no era tan simple como los animales se la comieron.
Decidió revisar todo de nuevo. Desde el principio, la confesión de Arturo, las declaraciones de los testigos, las imágenes de las cámaras, todo. Había algo que se le estaba escapando. Tenía que estar ahí, oculto, esperando ser descubierto. Empezó por el video de las cámaras de seguridad. La imagen de Araceli bajando del carro con Arturo. La vio una vez, 2 veces, 10 veces. Estudió cada detalle, la postura de Araceli, la forma en que cargaba a Elisa, la expresión de su rostro. Se veía tensa, nerviosa, como si supiera que algo malo iba a pasar. Pero había algo más, algo que no había notado antes. Cuando Araceli bajó del carro, giró ligeramente, y por una fracción de segundo, la cámara captó el bulto en sus brazos. La cobija rosa, el bebé. Ramírez hizo zoom en esa parte de la imagen, congeló el fotograma, analizó cada píxel. El bulto era del tamaño correcto para un bebé de 2 meses. Eso era claro, pero ¿estaba el bebé ahí realmente? ¿O era solo la cobija enrollada? Con la calidad de la imagen, era imposible estar seguro, y esa duda lo carcomía. ¿Y si Araceli no llevaba a Elisa con ella ese día? ¿Y si la bebé se había quedado en otro lugar? ¿Y si todo era una farsa? Ramírez sabía que sonaba descabellado. Pero en su experiencia, las cosas descabelladas a veces eran ciertas. Decidió investigar más. Habló con los vecinos de nuevo. Les preguntó específicamente sobre Elisa. ¿La habían visto ese día? ¿Esa mañana? ¿Alguien la había escuchado llorar? La mayoría no recordaba. Era solo otro día, otro bebé llorando en el vecindario. No hay nada memorable en eso. Pero una vecina, la señora que vivía en la casa de al lado, dijo algo interesante. Ahora que lo menciona, dijo pensativa, esa mañana no escuché a la bebé. Normalmente la escucho llorar temprano. Las paredes son delgadas, pero ese día, no, fue un día tranquilo. ¿La bebé no lloró esa mañana? ¿Por qué? Los bebés de 2 meses lloran. Mucho. Es lo que hacen. Tienen hambre, tienen sueño. Están incómodos. Lloran. Pero esa mañana, Elisa no lloró. Al menos no en la casa. ¿Dónde estaba entonces? Ramírez fue a hablar con doña Mónica de nuevo. La encontró en su casa, sentada en el sillón, mirando al vacío. Cuando lo vio entrar, algo de esperanza brilló en sus ojos. Esperanza de que trajera noticias, de que hubiera encontrado algo. Doña Mónica, necesito preguntarle algo sobre esa mañana. Dígame, cuando Araceli salió, ¿usted vio a la bebé? Doña Mónica frunció el ceño. ¿Cómo? ¿Vio usted a Elisa? ¿La vio en brazos de Araceli? Doña Mónica pensó. Trató de recordar. Esa mañana había sido tan normal, tan común. No le había prestado especial atención. Araceli llevaba un bulto en brazos, envuelto en la cobija rosa. Supuse que era Elisa. ¿Pero la vio? ¿Vio la carita del bebé? Doña Mónica se quedó en silencio. Pensaba, recordaba, y entonces, lentamente, negó con la cabeza. No, no vi su carita. Araceli la llevaba toda tapada. Dijo que hacía frío. Ramírez sintió que algo se movía en su pecho, una corazonada, un presentimiento. ¿Hacía frío esa mañana? No, la verdad no. Era un día cálido. ¿Por qué Araceli había dicho que hacía frío si no era cierto? ¿Por qué había tapado completamente al bebé? ¿Qué estaba escondiendo? Ramírez se despidió y salió de la casa. Su mente trabajaba a toda velocidad. Necesitaba revisar algo más. Fue a la estación, sacó los reportes del servicio médico forense, los estudios del cuerpo de Araceli, los análisis, todo. Y ahí encontró algo que había pasado desapercibido. En el análisis toxicológico de Araceli había restos de un medicamento, un sedante. No era una dosis letal, ni siquiera una dosis fuerte, pero estaba ahí, en su sistema. ¿Por qué Araceli estaba tomando sedantes? ¿Le habían sido prescritos? ¿O alguien se los había dado?
Revisó su historial médico. No tenía ninguna prescripción de sedantes. De hecho, como madre lactante, era poco probable que un doctor le recetara algo así. Entonces, ¿de dónde habían salido? ¿Y si alguien la había drogado? ¿Y si la habían sedado para poder controlarla? Para llevarla a ese lugar sin que se resistiera demasiado. Tenía sentido. Explicaba por qué había pocas marcas de defensa en su cuerpo, por qué no había luchado más. Estaba drogada, desorientada, indefensa. Pero eso levantaba más preguntas. ¿Quién la había drogado? ¿Arturo? ¿Miguel? ¿Alguien más? Y lo más importante, ¿dónde estaba Elisa cuando todo esto pasó? Ramírez decidió confrontar a Arturo de nuevo. Fue a la prisión donde lo tenían detenido. Lo sacaron a la sala de visitas. Arturo se veía diferente, más delgado, más pálido, como si estar ahí dentro lo estuviera consumiendo lentamente. Se sentó frente a Ramírez sin decir palabra. Arturo, necesito que me digas la verdad. ¿Dónde está la bebé? Ya te dije, está muerta, la dejé con Araceli. Pero no la encontramos, solo encontramos a Araceli. Los animales se la comieron, ya lo dijeron. Ramírez se inclinó hacia adelante. Lo miró fijamente a los ojos. No te creo. Creo que estás mintiendo. Creo que la bebé nunca estuvo ahí. Arturo no respondió, pero algo cambió en su expresión, un destello en sus ojos. Miedo, sorpresa, culpa. Ramírez no estaba seguro, pero había algo. ¿Qué hiciste con ella, Arturo? ¿La vendiste? ¿Se la diste a alguien? ¿Qué? No sé de qué hablas. Te voy a decir lo que creo. Creo que Araceli no llevaba al bebé ese día. Creo que la bebé ya estaba en otro lugar. Creo que tú y alguien más planearon todo esto. Y creo que Elisa está viva, en algún lugar. Arturo se levantó bruscamente. Las cadenas de sus grilletes resonaron. No, yo la maté, las maté a las dos. Deja de buscar, no vas a encontrar nada. Los guardias tuvieron que intervenir. Se llevaron a Arturo de vuelta a su celda. Seguía gritando, negando, insistiendo en su versión. Pero para Ramírez, esa reacción lo confirmaba. Arturo estaba escondiendo algo, y ese algo tenía que ver con Elisa. ¿Pero qué? ¿Y cómo probarlo? Ramírez decidió investigar el círculo cercano de Arturo. Familia, amigos, conocidos. Alguien tenía que saber algo. Alguien tenía que haberlo visto. Habló con la hermana de Arturo, la mujer en cuya casa lo habían arrestado. ¿Su hermano alguna vez mencionó algo sobre un bebé? ¿Sobre tener un bebé? La mujer lo miró confundida. ¿Un bebé? No, Arturo no tiene hijos, ni siquiera tiene novia. Y en los días previos a su arresto, notó algo raro en su comportamiento. Ella pensó, estaba nervioso, ansioso, no dormía bien. Pero yo pensé que era por el trabajo. Nunca imaginé que... ¿Tenía algo con él? ¿Algún paquete? ¿Alguna bolsa? No, solo su mochila de siempre. Otro callejón sin salida. Pero Ramírez no se rendía. Siguió investigando. Habló con los amigos de Arturo, con sus compañeros de trabajo, con la gente del bar donde solía ir. Nadie sabía nada, o nadie quería decir nada. Entonces recibió una llamada anónima, una voz distorsionada, probablemente usando alguna aplicación para cambiar el tono. Si quieres saber qué pasó con el bebé, busca en el rancho de la familia de Miguel. ¿Qué rancho? ¿De qué hablas? Miguel tiene familia en un rancho, a 2 horas de la ciudad. Ahí es donde está el bebé. La línea se cortó. Ramírez intentó rastrear la llamada. Sin éxito, había usado un teléfono desechable, imposible de rastrear. Pero la información era específica, demasiado específica para ser inventada. ¿Miguel tenía un rancho familiar? Ramírez investigó. Efectivamente, la familia de Miguel tenía propiedades rurales, un rancho pequeño donde criaban algunas cabras, ganado menor,
Estaba registrado a nombre del padre de Miguel, pero nadie vivía ahí permanentemente. Solo lo visitaban ocasionalmente. Era posible que Miguel hubiera llevado a Elisa ahí. ¿Por qué lo haría? ¿Para qué? A menos que el plan nunca hubiera sido matar al bebé, solo a Araceli. Las piezas empezaron a encajar en la mente de Ramírez. ¿Y si Miguel quería deshacerse de Araceli, pero quedarse con Elisa? ¿Y si la había escondido antes de que Arturo la matara? ¿Y si todo había sido planeado desde el principio? Pero eso significaba que Miguel estaba involucrado, que no era solo la víctima, era el victimario, o al menos cómplice, y eso cambiaba todo el caso. Ramírez necesitaba una orden de cateo para el rancho, pero para eso necesitaba evidencia. No podía ir solo con una llamada anónima. Necesitaba algo más, algo concreto. Decidió vigilar a Miguel, ver si hacía algún movimiento sospechoso, si iba al rancho, si hacía algo que lo delatara. Durante días, Miguel fue seguido discretamente. Iba de su casa al trabajo, del trabajo a su casa. A veces visitaba a doña Mónica, a veces iba al cementerio, a la tumba de Araceli, se quedaba ahí horas, mirando la lápida, llorando. Parecía un hombre destrozado, un viudo sufriendo, nada sospechoso. Hasta que el 28 de octubre, una semana después del funeral, Miguel hizo algo diferente. En lugar de ir al trabajo, tomó su camioneta y manejó fuera de la ciudad, hacia el norte, hacia las zonas rurales. Los detectives que lo seguían mantuvieron su distancia. No podían perderlo, pero tampoco podían ser descubiertos. Miguel manejó durante casi 2 horas. Caminos de terracería, pueblos pequeños, rancherías dispersas. Finalmente llegó a un camino sin pavimentar. Siguió por ahí y se detuvo frente a una propiedad cercada, un rancho, el rancho familiar. Bajó de la camioneta, miró alrededor, como asegurándose de que nadie lo seguía. Los detectives se habían quedado atrás, ocultos, observando con binoculares. Miguel sacó una llave, abrió el portón, entró, cerró detrás de él. ¿Qué estaba haciendo ahí? Los detectives esperaron. Media hora, 1 hora. Miguel no salía. Finalmente, después de casi 2 horas, emergió de la casa principal del rancho. Llevaba una bolsa grande. La metió en la camioneta, volvió a cerrar todo y se fue. Los detectives lo dejaron irse. No podían detenerlo sin evidencia, pero ahora tenían lo que necesitaban. Una razón para pedir la orden de cateo. Miguel había ido al rancho. Había sacado algo. Había actuado sospechosamente. Era suficiente. Ramírez presentó la solicitud. El juez, después de revisar todo, autorizó la orden. El 30 de octubre, un equipo de investigadores se dirigió al rancho. Llevaban equipo de búsqueda, cámaras, todo lo necesario. No sabían qué iban a encontrar, pero tenían que revisar. Llegaron al rancho temprano en la mañana. Rompieron el candado del portón. Entraron. La propiedad era pequeña, una casa principal, un par de corrales, un granero, un pozo. Empezaron a buscar sistemáticamente. Casa primero. La casa estaba vacía en su mayor parte. Muebles viejos, polvo, olor a encerrado. Pero en una de las habitaciones del fondo encontraron algo. Una cuna. Y junto a ella, ropa de bebé, pañales, biberones, leche de fórmula. Alguien había estado cuidando a un bebé ahí, recientemente. El corazón de Ramírez latía con fuerza. ¿Era Elisa? ¿Había estado aquí? Los técnicos tomaron muestras de todo. ADN, huellas, fibras. Necesitaban confirmar. Pero la evidencia estaba ahí, frente a sus ojos. Siguieron buscando. Revisaron el granero, los corrales, el pozo, cada rincón de la propiedad. Y entonces uno de los perros empezó a ladrar, frenéticamente.
Jalaba hacia una zona detrás del granero, un área con tierra suelta, como si hubiera sido removida recientemente. No, por favor que no. Los investigadores empezaron a cavar, con palas, con cuidado, documentando cada paso. La tierra estaba fresca. Alguien había estado ahí hace poco. A medio metro de profundidad, la pala golpeó algo. No era roca, era más suave. Los investigadores apartaron la tierra con las manos. Y ahí estaba, una cobija rosa, la misma que Elisa usaba, la misma que doña Mónica había descrito. Estaba envuelta alrededor de algo. Los investigadores la abrieron con cuidado, con reverencia, con miedo. Adentro había tierra, solo tierra, removida recientemente, como si alguien hubiera cavado ahí y vuelto a tapar el hoyo. Pero no había nada, no había cuerpo, no había cobija, no había rastro de Elisa. Los investigadores siguieron cavando, más profundo, más amplio. Nada, solo tierra. ¿Qué significaba esto? ¿Alguien había movido el cuerpo o nunca había estado ahí? Ramírez sintió la frustración crecer en su pecho. Habían encontrado evidencia clara de que un bebé había estado en ese rancho. La cuna, la ropa, los biberones. Todo indicaba que Elisa había estado viva ahí. Pero ¿dónde estaba ahora? ¿Qué había pasado con ella? Los técnicos tomaron muestras de la tierra removida, buscaban rastros de ADN, de descomposición, de cualquier cosa que pudiera indicar que un cuerpo había estado enterrado ahí. Los resultados tardarían días, pero por ahora no tenían nada, solo preguntas, miles de preguntas sin respuesta. Miguel fue arrestado esa misma tarde, lo sacaron de su trabajo, frente a todos sus compañeros. Lo esposaron, le leyeron sus derechos. Estaba acusado de complicidad en homicidio, de ocultamiento de evidencia, de obstrucción a la justicia. Miguel no se resistió, no gritó, no lloró, solo preguntó una cosa. ¿La encontraron? Encontramos evidencia de que estuvo en tu rancho, pero no la encontramos a ella. Algo cambió en la expresión de Miguel. Sorpresa, alivio, miedo. Los investigadores no estaban seguros, pero había algo raro en su reacción. En la estación, durante el interrogatorio, Miguel se mantuvo en silencio por horas. Los detectives presionaban, le mostraban fotos de la cuna, de la ropa de bebé, de todo lo que habían encontrado. Pero Miguel no decía nada, solo miraba la mesa, sus manos esposadas, su rostro inexpresivo, hasta que finalmente habló. Yo no maté a Araceli, eso fue Arturo. Pero sabías del plan, estabas involucrado. Miguel no respondió directamente. Araceli estaba loca, decía cosas, mentiras, que yo tenía algo con Arturo, que éramos pareja, no era verdad. Entonces, ¿por qué Arturo la mató? Porque ella lo estaba difamando, a ambos. No podíamos dejar que siguiera. La confesión parcial cayó como bomba. Miguel estaba admitiendo participación, tal vez no directa en el asesinato, pero sí en el plan. Los investigadores presionaron más. ¿Y Elisa? ¿Dónde está tu hija? Miguel levantó la vista por primera vez. Sus ojos estaban rojos, cansados. No sé, encontramos una cuna en tu rancho, ropa de bebé, biberones, todo reciente. ¿Elisa estuvo ahí? Silencio largo, tenso. Sí. ¿Cuándo? Después de que Araceli desapareció, la llevé ahí. Pensé que podía cuidarla yo solo. ¿Por cuánto tiempo estuvo ahí? Unos días, tal vez una semana. ¿Y entonces qué pasó? Miguel cerró los ojos, su mandíbula se tensó. Desapareció. Los investigadores se miraron entre sí. ¿Desapareció? ¿Un bebé de 2 meses desapareció de un rancho cerrado? ¿Cómo que desapareció? Fui una tarde, como siempre, a darle de comer, a cambiarla. Pero cuando llegué, no estaba. La cuna estaba vacía.
Busqué por toda la casa, por todo el rancho. No estaba. ¿Y no reportaste eso? ¿Cómo iba a reportarlo? ¿Cómo iba a explicar que mi hija estaba escondida en un rancho mientras mi esposa había sido asesinada? Me habrían arrestado inmediatamente. Tenía sentido, retorcido, pero tenía sentido. Miguel había estado atrapado en su propia mentira, en su propio crimen, y cuando Elisa desapareció, no pudo hacer nada. ¿Crees que alguien se la llevó? No sé, tal vez, o tal vez se salió. La puerta a veces no cerraba bien, tal vez gateó afuera. Miguel, un bebé de 2 meses no puede gatear. Apenas puede sostener su cabeza. Entonces no sé qué pasó con ella. Miguel estaba gritando ahora, desesperado, fuera de control. Los investigadores lo dejaron calmarse, pero sus palabras resonaban. Si Elisa no estaba en el rancho, si nadie se la había llevado, ¿dónde estaba? La teoría oficial de la policía se mantuvo. Elisa había sido víctima de la fauna silvestre. Su cuerpo había sido consumido. No quedaba nada que encontrar. Pero extraoficialmente, algunos investigadores tenían otras teorías más oscuras. ¿Y si Miguel había vendido al bebé? En México existe un mercado negro de adopciones ilegales, bebés robados o comprados para familias que no pueden tener hijos propios. O peor, para redes de tráfico. ¿Era posible que Miguel hubiera vendido a su propia hija? La evidencia del rancho sugería que había estado cuidándola, manteniéndola viva. ¿Para qué? ¿Para entregarla a alguien? Investigaron esa línea. Revisaron las cuentas bancarias de Miguel, buscaron depósitos sospechosos, transferencias, cualquier cosa que indicara pago. No encontraron nada. Sus finanzas eran normales, comunes. No había dinero extra, no había transacciones raras. Otra teoría era que Miguel había matado a Elisa y había escondido el cuerpo en otro lugar. Tal vez la había enterrado lejos del rancho, en algún terreno baldío, en alguna zona remota, imposible de encontrar. ¿Pero por qué hacer eso? ¿Por qué no dejarla con Araceli desde el principio? No tenía sentido, a menos que algo hubiera salido mal, a menos que Elisa hubiera muerto accidentalmente mientras Miguel la cuidaba, y él, presa del pánico, la hubiera escondido. Esa teoría tenía más lógica, pero sin cuerpo, sin evidencia, era imposible probarla. Arturo también fue interrogado de nuevo. Le mostraron las fotos del rancho, de la cuna, de todo. Le preguntaron sobre Elisa. Él mantuvo su historia original. Yo maté a Araceli y a la bebé. Las dejé juntas. No sé nada de ningún rancho. Pero Miguel dice que la bebé estuvo viva después, que la tuvo escondida. Arturo negó con la cabeza. Miguel está mintiendo, tratando de culparme de todo. Yo las maté a las 2, juntas. 2 versiones contradictorias. Una decía que Elisa había muerto con su madre. Otra decía que había estado viva días después. ¿Cuál era verdad? Los investigadores no podían estar seguros. Y sin el cuerpo de Elisa, probablemente nunca lo estarían. Los análisis de las muestras del rancho llegaron semanas después. Encontraron ADN de Elisa, en la cuna, en la ropa, en los biberones. Confirmaba que ella había estado ahí, había estado viva, al menos por un tiempo. Pero no encontraron evidencia de muerte, no había sangre, no había signos de violencia, no había nada que indicara que había muerto ahí. Entonces, ¿dónde estaba? ¿Dónde había ido? La búsqueda continuó durante meses. Expandieron el área alrededor del rancho, kilómetros en todas direcciones. Voluntarios peinaron campos, barrancos, zonas boscosas. Buscaban cualquier rastro, un pedazo de tela, un hueso, algo, cualquier cosa. No encontraron nada. Doña Mónica vivía en agonía. Por un lado, habían confirmado que su nieta había estado viva después del asesinato de Araceli. Eso significaba que Miguel la había tenido, la había cuidado, por días.
tal vez semanas. Pero ¿qué le había hecho después? ¿Dónde estaba ahora? La incertidumbre era peor que saber. Al menos con Araceli había certeza. Estaba muerta, enterrada, podía visitarla, podía llorarla. Pero con Elisa solo había preguntas. ¿Estaba muerta, viva, en algún lugar sufriendo? ¿O había dejado de existir hace mucho? Hicieron un segundo funeral simbólico para Elisa, como el primero, un ataúd vacío junto a la tumba de su madre. Flores, oraciones, lágrimas. Pero no había cierre, no había final, solo un espacio vacío donde debería estar un cuerpo. El juicio fue complicado. Miguel fue acusado de complicidad en el asesinato de Araceli, de secuestro de su propia hija, de ocultamiento de evidencia. Pero sin el cuerpo de Elisa, no podían acusarlo de homicidio. No podían probar que la había matado, solo que la había escondido y que después había desaparecido. Su defensa argumentó que Miguel había estado tratando de proteger a su hija, que la había escondido porque temía por su seguridad, que cuando desapareció, él también fue víctima. La fiscalía argumentó que Miguel era cómplice de asesinato, que había planeado la muerte de Araceli con Arturo, que lo de Elisa era solo otra capa de su plan siniestro. El jurado deliberó durante días. Las evidencias eran complicadas, los testimonios contradictorios. Al final, encontraron a Miguel culpable de complicidad en homicidio, de ocultamiento de menor, de obstrucción a la justicia. Fue sentenciado a 40 años de prisión. Arturo recibió 45 años por el homicidio de Araceli. Pero en cuanto a Elisa, oficialmente seguía listada como desaparecida, no como asesinada, porque nunca encontraron su cuerpo. Nunca tuvieron prueba de que estaba muerta. Los años pasaron. El caso se volvió frío. Los investigadores tenían otros crímenes que resolver, otras familias que ayudar. La búsqueda de Elisa se redujo. Luego se detuvo. Se convirtió en un archivo. Un caso sin resolver. Una más en la larga lista de personas desaparecidas en México. Pero doña Mónica nunca dejó de preguntar. Visitaba la tumba de Araceli todas las semanas, y junto a ella miraba el espacio donde debería estar Elisa, donde algún día esperaba poder enterrarla, darle paz, darle descanso. Publicaba fotos de Elisa en redes sociales, en grupos de personas desaparecidas, con la descripción: desaparecida desde octubre de 2025, 2 meses de edad. Si alguien sabe algo, por favor reporten. Sabía que era inútil, que si Elisa había muerto ese mes, ya no había nada que encontrar. Pero no podía dejar de intentar, no podía rendirse, porque esa era la maldición de no saber, de no tener certeza. Mientras no hubiera confirmación, mientras no hubiera cuerpo, había esperanza, imposible, ilógica, pero esperanza al fin, y doña Mónica se aferraba a ella, porque soltar esa esperanza significaba aceptar que su nieta se había ido para siempre, sin despedida, sin final, sin nada. Las teorías sobre lo que pasó con Elisa nunca dejaron de circular, en el vecindario, en los foros de Internet, en los programas de crímenes reales. Algunos decían que Miguel la había vendido, que estaba viva en algún lugar con otra familia. Otros decían que la había matado accidentalmente y escondido el cuerpo. Algunos incluso sugerían que Arturo había mentido, que él también sabía dónde estaba Elisa, que ambos hombres guardaban el secreto. Periodistas intentaron entrevistar a Miguel en prisión. Él se negó a hablar. Arturo dio una entrevista años después. Mantuvo su versión. Dijo que había matado a madre e hija, que los animales se comieron a la bebé, que Miguel mentía sobre el rancho. Pero sus palabras sonaban ensayadas, mecánicas, como si estuviera siguiendo un guión. La verdad, tal vez nunca se sabría. Tal vez Miguel se la llevó a la tumba.
Tal vez Arturo también. Tal vez ambos sabían exactamente qué pasó con Elisa y habían acordado nunca decirlo, mantenerlo como su secreto final, su último acto de control sobre la situación. O tal vez, como decía la teoría oficial, Elisa realmente había sido víctima de la naturaleza, de los animales, del ambiente hostil. Su cuerpecito frágil de 2 meses no había resistido, no había dejado rastro. Se había desvanecido como si nunca hubiera existido, pero para doña Mónica, Elisa había existido, era real, era su nieta, tenía sus ojos, su nariz, su sonrisa cuando alguien la cargaba. Había sido real por 2 meses, 2 meses que ahora parecían un sueño, una ilusión. Porque no quedaba nada de ella, solo fotos, recuerdos, y un espacio vacío junto a la tumba de su madre. La historia de Araceli y Elisa se convirtió en leyenda urbana en la zona. La gente hablaba de ellas, del caso sin resolver, del bebé fantasma que nunca apareció. Algunos decían haber visto a una niña pequeña en el rancho abandonado, llorando, buscando a su madre. Eran solo historias, supersticiones, pero reflejaban algo más profundo, la necesidad humana de dar sentido a lo inexplicable, de encontrar narrativas donde solo hay vacío, y así permanece el caso hasta hoy. Araceli descansa en el cementerio municipal. Su lápida dice su nombre, sus fechas, hija amada, madre devota. Junto a ella hay un espacio, con una pequeña placa. Elisa, 2 meses, desaparecida pero no olvidada. Miguel cumple su condena, Arturo también, ambos envejeciendo en prisión, ambos cargando con sus secretos, sus culpas, sus mentiras. ¿Alguno de ellos piensa en Elisa? ¿En dónde está? ¿En lo que le hicieron? Tal vez. O tal vez han aprendido a no pensar en ello, a bloquear ese recuerdo, a vivir con la negación. Doña Mónica tiene ahora más de 60 años. Su cabello se ha vuelto gris. Su rostro está marcado por las lágrimas, por el dolor constante de perder a su hija y su nieta. Pero sigue visitando esa tumba, sigue poniendo flores, sigue hablándoles y sigue esperando. Esperando el día que suene su teléfono, que alguien diga, la encontramos a Elisa. Sabe que probablemente nunca pasará, que después de tantos años las posibilidades son 0, pero no puede dejar de esperar, porque esa esperanza es lo único que le queda. ¿Qué le pasó realmente a Elisa? ¿Dónde está su cuerpo? ¿Murió en ese rancho? ¿Fue vendida? ¿Se la llevaron los animales? ¿O hay alguna otra explicación? ¿Algún giro que nadie ha considerado? ¿Alguna verdad oculta que los culpables se han llevado consigo? Nadie lo sabe, y tal vez nadie lo sabrá nunca. Ese es el horror final de esta historia, no el asesinato, no la traición, no la violencia, sino la incertidumbre, el no saber, el vivir para siempre con preguntas sin respuesta, con un misterio que no se resuelve, con una bebé que desapareció del mundo sin dejar rastro. En algún lugar de México, tal vez en un terreno baldío, tal vez en un bosque, tal vez en un lugar que nadie ha mirado, los restos de Elisa descansan, o tal vez no. Tal vez está en otro lugar completamente diferente, viva, creciendo, sin saber quién es realmente, sin saber que alguien la busca, que alguien la llora, que alguien nunca dejó de amarla, o tal vez simplemente se fue, se desvaneció en el aire, se convirtió en otra estadística, otro nombre en la larga lista de desaparecidos, otra vida interrumpida, otra historia sin final, y así termina este caso, no con respuestas, no con justicia completa, sino con silencio, con vacío, con el peso terrible de no saber. Porque a veces las historias reales no tienen finales limpios, no tienen resoluciones satisfactorias, solo tienen dolor, pérdida y preguntas que seguirán resonando por siempre en la mente de quienes quedaron atrás. ¿Dónde está Elisa? El misterio permanece,
y probablemente permanecerá para siempre.